californianos, edificados en terrenos que habían pertenecido al ejército. Algunos chalets todavía subsisten, otros dieron paso a otro tipo de construcciones, pero todos tienen el colorido como elemento común. Las casas están pintadas de colores intensos, vívidos. Todos se conocen y se encuentran en la plaza, que bulle de vida social. Es un barrio profundamente peronista, que durante la resistencia dio cobijo a más de un perseguido. Por ese motivo, cuenta con orgullo Eva, el director de la película Operación Masacre, Jorge Cedrón, lo eligió para filmar algunas escenas. Se sentía seguro en territorio amistoso. Hay una anécdota con Ana María Picchio. Entre una escena y la otra salió a fumar y se lo chocó a Julio Troxler. Entró sorprendida y preguntó. Le respondieron que él también iba a actuar, solo que de sí mismo. Troxler también era vecino de la zona y militante peronista. Había nacido allí en Florida y había ingresado a la escuela de policía Juan Bucetich con 18 años. Sobrevivió a los fusilamientos y en 1973, durante el breve gobierno bonaerense de Oscar Videgain, fue subjefe de la fuerza. Al año siguiente, en 1974, fue asesinado por la AAA. Villa Concepción es también uno de los barrios con más desaparecidos en proporción a la cantidad total de habitantes durante la última dictadura, 19. Un 3 de agosto secuestraron a 11 personas. Por eso, desde la comisión militamos para que se declare esa fecha como el Día del Desaparecido de San Martín. Todos esos nombres fueron pintados dentro de un pañuelo, líneas negras sobre fondo blanco, en el frente de la sala de primeros auxilios del barrio, que lleva el nombre de Eva Perón y tiene la arquitectura y la estética propia de aquellos años. Hace algunos años, relata Evita Morales, plantamos unos árboles delante del edificio donde se hacen los juicios de lesa humanidad en nuestro distrito. Uno por la memoria, uno por la verdad y uno por la justicia. E invitamos a los hijos de los fusilados con los que siempre tuvimos relación. Recuerda que uno de ellos dijo, mi viejo no tuvo nada de esto, y ahí decidimos intentar hacer algo. Luego vieron que en Chaco comenzaba el juicio por la verdad de la masacre de Mapalpí y decidieron seguir ese camino que ahora estamos transitando. En 1924, en el contexto de una huelga de obreros algodoneros contra el régimen de semi-esclavitud al que eran sometidos, el gobernador radical de esa provincia, Fernando Centeno, organizó una fuerza de policías, gendarmes y mercenarios que asesinó a 500 indígenas Cuam y Mocoit. Hasta contaron con apoyo de un avión que disparaba desde las alturas. En 2022, tras casi un siglo de impunidad, se inició un juicio de la verdad y se logró que se lo declarara crimen de lesa humanidad, es decir, imprescriptible. El juicio que se sustancia ahora en San Martín acerca de los hechos de 1956 es consecuencia de aquella decisión. Eva sostiene que las huellas del trauma que dejó el crimen de Pedro Aramburu, Emilio Bonecarrere y Desiderio Fernández Suárez en aquellos niños son todavía visibles en estos hombres y mujeres de 70 y pico de años. Perdieron a sus padres de manera inesperada, debieron ser criados por sus madres solas, con todo lo que eso implicaba. Y encima, a los demás chicos del barrio, por temor, las familias les decían que no se les acercaran, que no jugaran con ellos. De manera que los efectos del crimen se fueron prolongando y naturalizando. Para Eva, cada uno de los hijos lo procesó e hizo con eso lo que pudo, como pudo, sin ningún acompañamiento institucional. Daniel Mario Brión, hijo de Mario Brión, otro de los fusilados, por ejemplo, se convirtió en escritor e historiador. Es autor del libro El presidente duerme, fusilados en junio de 1956, La generación de una causa,
publicada por el Instituto Superior Arturo Jauretche. Muchos de ellos, la mayoría ya septuagenarios, habían perdido la esperanza de encontrar una instancia reparatoria como esta. El reclamo de justicia viene de tantos años atrás que todos estamos movilizados, emocionados, nerviosos. El otro día, hasta la secretaria que tomaba declaración se puso a llorar. Este viernes 9 de junio a las 11 horas, la Casa de la Memoria Jorge Nono Lizazo, que lleva el nombre de un desaparecido y hermano de Carlos Lizazo, otra de las víctimas de los fusilamientos, organiza un homenaje a los caídos en los basurales. La cita fue en el cementerio de Olivos, comenzando por la tumba del general Juan José Valle. El mismo homenaje se realiza habitualmente hace ya varios años y es cita obligada de los descendientes de los caídos y de los militantes dirigentes y concejales del peronismo de la zona. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Mirá vos, un gobierno radical. O sea que ya en esa época existía un Gerardo Morales. Exactamente, los hubo siempre. Bueno, vamos a una noticia local, digamos, que nos llega de parte de CQC. Bien. CQC son unos periodistas que se ocupan de buscar cosas que no salen a la luz, ¿viste? De sacar la mugre de abajo de la alfombra, claro, que tienen por costumbre hacer los funcionarios municipales. Que no se dicen, que no... Entonces, esta gente se ocupa de hurgar y sacar esto. Y ahora lo vamos a poner al aire. Y que el resto de los medios se mantienen con la boquita bien cerrada. Bueno, ahí vamos. Y después tenemos que hacer el micro prohibido olvidar. Bien. Pero ahora vamos con esto. ¿Se acordó? Sí. Bueno, estamos con una persona que, para dar esta declaración, esta nota, que es delicada, digamos, su testimonio, su única condición era que sea preservar su anonimato, porque nos plantea una situación que él está dispuesto a comentar, una situación muy particular que viene sucediendo con la municipalidad, ligado a las becas que otorga la municipalidad. Así es, hace tiempo ya recibo una beca. Nos prometió una beca de 80.000 pesos, pero no es una beca que le cobramos en su totalidad. Nos piden un reintegro de la mitad de la beca. A mí solamente me entregan 40.000 pesos. La otra parte se la queda un tal Rodrigo. En realidad yo no trabajo. O sea, hay otra gente que sí trabaja, pero somos muchos los que no trabajamos en la municipalidad. Y bueno, de no tener nada, tener esa beca, por eso no puedo pagar el pequeño gasto, el alquiler, luz, alguna otra cosa. Entonces vos estarías recibiendo una beca que vos avalás que recibís por haber trabajado en la municipalidad, cosa que no está sucediendo. Del total de los 80.000 que se cobra por la beca, vos te quedás con la mitad y la otra mitad se le está dando a la municipalidad. Sí, no sé si va a la municipalidad o me recibe tal Rodrigo. Bien. Me comentabas recién, fuera de cámara, de que sí te hicieron trabajar para este domingo las elecciones. Sí, nos pedían que por favor vayamos a votar en el WhatsApp con esta persona, Rodrigo, nos mandaba una foto de la boleta, cómo estaba diseñada, y nos marcaban en el casillero donde teníamos que votar a su candidato. Y a nosotros nos pedían y nos exigían que a través de todo el WhatsApp estemos comunicando fotos, videos, todo lo que hizo la municipalidad para la campaña. Y tengo amigos y otras personas que se les pedía hasta su vehículo para poder llevar gente a votar, que ni siquiera le permitían a ellos manejar su propio vehículo. Bien. ¿Sos la única persona que está en esta condición o conoces a alguien más que esté en esta condición de recibir una beca sin trabajar? Yo conozco a más personas que están en la condición que yo estoy y sé de otras personas más que me han comentado. ¿Qué te lleva a vos a tratar de dar este testimonio y blanquear la situación de lo que está sucediendo? Y que de momento siento un poco de miedo. La verdad, estoy un poco incómodo con algunas actitudes que vengo viviendo. No sé si esto puede llegar a terminar en algún problema con la justicia, la verdad que no sé, pero sí yo tengo conversaciones de WhatsApp con
analiza el WhatsApp, seguramente alguna conversación, fotos, lo que sea, queda como evidencia de que nosotros le estamos haciendo todo lo que nos piden. Entonces eso nos genera un poco de miedo, no solamente a mí, sino a otros compañeros más. Terminó, parece. Qué increíble. Sí. Increíble. O sea, quiere decir que al intendente no le basta con haber inundado todas las redes sociales con la propaganda de su gestión para seguir atornillado en el sillón de la intendencia, sino que también tiene que extorsionar a los empleados para que le difundan sus cosas. Es increíble, realmente es aberrante escuchar algo así. Que por supuesto no nos extraña porque él estando alineado con Juntos por el Cambio, los de Juntos por el Cambio son todos así. Extorsionan a la gente para que les voten, se quedan con parte de la plata de lo que les pagan si les dan algún laburo. Es más de lo mismo. Así es que piensen lo que van a votar ahora para las elecciones de intendente en nuestra ciudad. Si quieren una persona que reduce a veces a los empleados a un poco más que la esclavitud, vuélvanlo a votar. Y si no, traten de innovar, traten de que se cambie de una vez por todas la gestión. Ya hemos soportado más de 20 años de la misma gestión con diferentes caras y es siempre igual. Es siempre lo mismo, la ciudad avanza a paso de tortuga. Creo que una tortuga avanza más rápido que la gestión municipal, que ahora, bueno, últimamente toma un poco de energía porque, lógico, están cerca las elecciones y bueno, no les basta con toda la guita que gasta en propaganda en los medios locales, sino que también tiene que embarcarse a veces en obras faraónicas para que tener cierta notoriedad. Así es que, por favor, Río Tercerense, vote con inteligencia. Olvídese el corazoncito, guárdelo en un cajoncito, porque a veces votar con el corazoncito no sirve. Hay que ser inteligente. Usted lo ha dicho. Bueno, vamos a hacer ahora el micro prohibido olvidar. Ustedes saben que este micro se trata en esta oportunidad de los relatos de la madre de una detenida desaparecida, tomado del libro Ausencia de Ofelia Cambiagio. Bueno, hoy vamos a ir con una carta, digamos, que se llama Los perros aúllan. ¿Cómo me molesta que los perros aúllen? Y también me angustia. Los perros aúllan a la luna y no entienden razones. La luna no les hace caso. Imperturbable, sigue su tarea. Sabe que tiene que alumbrar los caminos para que los hombres puedan caminar sin tropezar. Pero los hombres ni la tienen en cuenta. Usan la luz eléctrica para alumbrarse o duermen. Y a veces piensan, dialogan, conjeturan, mienten, juzgan, pelean y destruyen sin amedrentarse. No, es inútil hablar con los perros, con la luna o con los hombres, no entienden nada. Por eso sufro yo, y así será hasta el fin de los siglos. Bueno, otra carta se titula La puerta. Por esa puerta se fueron todos mis muertos, y yo me quedé llorando. Lloraba porque sabía que no volvería a verlos. Se fueron rígidos y serios. Ya habían cumplido con la vida. Alicia no. Alicia salió por la puerta riendo como siempre.
Estaba viva. ¿Por qué no vuelve? Me dijeron que la habían matado los militares del proceso. ¡Qué disparate! ¿Cómo pueden haber cometido tal hecho aberrante sin juicio previo? Matar a una pobre mujercita que no podía defenderse y que tenían a su arbitrio. Alicia era una médica prestigiosa que estudiaba constantemente. Trataba con afecto a sus pacientes. Sonreía, era optimista. Tenía una palabra de aliento para todo el que se acercara con un padecimiento. Se dedicó a luchar contra la muerte. No es cierto, salvo que esos militares fueran asesinos. No lo puedo creer. Por eso dejo siempre abierta la puerta de mi casa para que Alicia entre. A lo mejor perdió la llave. Pasó tanto tiempo. Ofelia Alicia Casano nació el 19 de abril de 1949. Cursó la escuela primaria y secundaria en la Escuela Normal número 10, Juan Bautista Alberdi, de donde egresó en el año 1966 con el título de maestra con un promedio general de los últimos 5 años de 9,15. Simultáneamente estudió en la Cultural Inglesa de Buenos Aires, donde se recibió de profesora de inglés. Con 14 años ingresó como voluntaria a la Casa Cuna, donde concurrió a trabajar ad honorem los sábados. Con inmejorables calificaciones en el curso de ingreso, entró a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En los primeros años de la facultad, ejerció la docencia como maestra de inglés en el Colegio Mariano Moreno de la localidad de San Martín, provincia de Buenos Aires. En 1970 se le asignó un cargo rentado en dicha facultad, como ayudante segunda con dedicación simple para la cátedra de microbiología y parasitología, el que ejerció hasta 1975. Desde su tercer año universitario realizó prácticas hospitalarias en el Hospital Italiano y en el Hospital Español. El 8 de octubre de 1971, faltándole aún 2 años para terminar su carrera, fallece repentinamente su padre. En un año, con 23 años de edad, el 15 de diciembre de 1972, la culminó recibiéndose de médica y asumió la responsabilidad de manutención de su familia. Obtuvo el tercer promedio más alto de toda su promoción en el examen de ingreso a la residencia hospitalaria. Cursó la residencia en clínica médica y posteriormente se especializó en terapia intensiva en el Hospital Italiano. Concomitante con ello, trabajó como médica de guardia en los hogares San Esteban del doctor Arrindegui Garrone y en la terapia intensiva del sanatorio Santa Isabel. En esos años también concurrió a diferentes congresos para intensificar sus estudios. Entre otros, en noviembre de 1975 asistió al 12º Congreso Argentino de Gastroenterología, donde fue nombrada miembro titular. En abril de 1976 asistió a las primeras jornadas interresidenciales de clínica médica en el Hospital Aeronáutico Central. En 1976 fue nombrada por sus méritos jefa de residentes del Hospital Italiano. El 23 de marzo de 1977 fue detenida, convirtiéndose desde ese momento en una detenida desaparecida. Por entonces tenía 27 años. Y leemos el anexo. El Vesubio.
El testimonio, una sobreviviente del campo de concentración, el Vesubio, incluye una descripción de su estructura. Esta sobreviviente distingue 3 zonas claramente delimitadas. La enfermería, que era el nombre teñido por el cinismo que los represores daban al lugar donde hacían los interrogatorios y las torturas. La jefatura, que era habitada por los oficiales y tenía 3 dormitorios, y las cuchas, donde arrojaban a los detenidos después de haber sido torturados. En lo que concernía a los detenidos, todas las condiciones eran inhumanas. El ensañamiento de la tortura continuaba en las cuchas. Los torturados estaban encapuchados día y noche, privados del habla, obligados a permanecer acostados y quietos. Esta posición producía atrofias musculares generalizadas. 2 veces por día les acercaban la comida, un arroz semicrudo con olor a podrido. Esos eran los únicos momentos en que los detenidos podían sentarse y levantar la capucha hasta la base de la nariz. En el arroz había trozos de cuero con pelos, y los guardias decían que se trataba del cuero cabelludo de detenidos que habían muerto en las sesiones de tortura. También había detenidos que eran alimentados exclusivamente a pan y agua. Un guardia los guiaba hacia el retrete. A veces, la espera de la llegada del guardia duraba varias horas, y los que no podían contenerse eran sometidos a palizas. Hubo casos de detenidos que fueron obligados por los guardias a comerse sus propios excrementos. ¡Ay, por Dios! No había higiene en las cuchas. Los momentos para ducharse coincidían con la visita de algún jefe militar, y la formación en hilera de personas debilitadas yendo sin ropa hacia el baño era aprovechada por los guardias para cometer abusos contra las mujeres. Otro modo de tortura tan cruel como la física fue la psicológica. Había simulacros de fusilamiento, amenazas repetidas, invocaciones a Dios como aliado de los torturadores, obligación de presenciar la tortura de seres queridos, pérdida de puntos de referencia de tiempo y espacio, pérdida de identidad. Los nombres serán reemplazados por números. El Vesubio era uno más entre la red de campos de concentración puestos en funcionamiento por la dictadura militar. Entre los datos acerca de detenidos en el Vesubio figura el siguiente párrafo. Ofelia Alicia Casano, de profesión médica, detenida en el Vesubio desde el 23 de marzo de 1977. Su compañero Roque Ignacio Gioia fue muerto durante el secuestro de ambos en la localidad de Banfield. Es trasladada, entre comillas, hacia mediados de mayo junto con María Luisa, partera del hospital de Quilmes, 60 años de edad. El apellido es probablemente Servini. Secuestrada en abril de 1977 por haber comunicado a la familia de una desaparecida el nacimiento de su nieto o nieta. Junto con María Luisa y Ofelia Alicia Casano, fue también trasladada, entre comillas, una enfermera del hospital de Quilmes, de nombre Generosa Fratasi. Nunca aparecieron. Operación Cóndor. En diciembre de 1992, casi 4 años después de la caída de Alfredo Stroessner, el juez Agustín Fernández emitió la orden de allanamiento del Departamento de Producciones de la Policía de la capital, ubicado en el barrio de Lambaré, en los suburbios de Asunción.
Suponía que allí había documentos importantes que revelarían algunos de los movimientos en las sombras de aquella larguísima dictadura. Y no se equivocaba. Un exprisionario político de Stroessner, el abogado Martín Almada, que participó del allanamiento, declaró: en el momento en que vi aquella montaña de papeles que yo había imaginado en mis sueños de justicia, no pude contenerme y lloré de emoción. Un policía asustado nos llevó hacia otra habitación donde se encontraron también algunos archivos de la famosa policía técnica, y luego pudimos desenterrar a unos 60 metros de ese local de Lambaré una bolsa de documentos paraguayos, argentinos, brasileños, las identificaciones de personas desaparecidas que estaban ocultas en bolsas de plástico bajo tierra para protegerlas de la humedad. La documentación hallada incluía correspondencia, registro de entradas y salidas de prisioneros, informes de un dictador a otro, control de actividades en las fronteras, fichas de colaboradores y agentes especiales y numerosas cintas de audio y video. Según el testimonio de Almada, allí estaban las grabaciones de mis propios gritos cuando me torturaban, y que le hicieron escuchar a mi esposa Celestina, quien murió del corazón al no poder resistir a aquella tortura psicológica. Lo que no sabían Fernández y Almada era que su hallazgo iba a trascender las fronteras. En estos documentos se escondía una historia real, diferente a la oficial, cargada de complicidades, espionaje y asesinatos, de movimientos coordinados entre las dictaduras del Cono Sur, que contaba con el apoyo y el asesoramiento de Estados Unidos. Los periodistas paraguayos hablaban de los archivos del horror, entre comillas. Entre sus datos reveladores había detalles del intercambio de prisioneros y el cruce de información que las dictaduras de la región habían establecido de manera metódica durante los años 70. Esta conspiración asesina entre las dictaduras del Cono Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, recibía el nombre de Operación Cóndor o Plan Cóndor y borraba las fronteras entre los países en las tareas de rastreo y eliminación de los adversarios políticos. Estos datos son extraídos del libro El Año del Lobo, de Estela Caloni. Y así terminamos con este micro que dimos en llamar Prohibido Olvidar, con todos los comentarios tomados de este libro, que es un testimonio. Un testimonio crudo, fuerte, muy doloroso, muy doloroso. Y así como esta persona que se nombra aquí, desaparecida, fueron miles. No importa cuántos miles, pero fueron miles. De los cuales todavía hay hijos que nunca encontraron su verdadera identidad. Hijos nacidos en cautiverio. Así que son es. 100 y algo los recuperados, los nietos recuperados, digamos. Y ya que mencionaste el operativo o Plan Cóndor, hay otro operativo Cóndor, no precisamente el de ahora, que se está llevando a cabo limando el poder de este gobierno, sino uno que ocurrió cuando se cumplieron los 133 años de la invasión de Malvinas por parte de Inglaterra. ¿Por qué vengo a comentarles esto? Porque la televisión pública, los días jueves, a las 22:30 horas, en 8 capítulos, están pasando la película documental de la epopeya de un grupo de jóvenes que aterrizaron en una avioneta en las Malvinas allá por el año 1966 y plantaron la bandera argentina. Y esta película documental nos muestra todas las vicisitudes que tuvieron que pasar este grupo de jóvenes en un territorio ocupado por una potencia foránea que no tiene nada que ver, porque las Malvinas son y serán argentinas.
No se pierdan la película documental porque está buenísima. Recuerden, todos los jueves a partir de las 22:30 en la TV pública. Va en el segundo capítulo. ¿Número de canal? Y bueno, en la TDA es el número 15. Ah, depende de qué. Nosotros la vemos en la Cable. TDA, pero en el cable no sé, creo que es 21 o 20 el número. Pero Bueno, es fácil, búsquenla, tiene el logo, la TV pública. tiene el logo de la TV pública. Es interesante ver eso, aunque duela, ¿no? Sí, yo estuve viendo el capítulo 2 que pasó este jueves pasado. Muy interesante por todo lo que te muestra. Porque es historia que debemos conocer, Todos. ¿no? Y no ignorar. olvidar, y no olvidar. Y no olvidar, por favor, tanto los desaparecidos en la dictadura como esto de apropiarse de nuestro territorio, los forenses, digamos, los extranjeros, como los ingleses. Eso no hay que olvidarlo. Y hay que ver estos programas, ¿cómo es que se dice? Testimonios, que son muy crudos, pero son reales. No ignoremos la historia, porque así vamos también ignorando la historia. Así nos quedamos sin nada. Al menos hasta ahora no han presentado testimonios de aquellos jóvenes, hoy adultos mayores, que fueron los protagonistas. Supongo que a lo mejor en el último capítulo, o a lo mejor en el primero, que yo no lo pude ver, porque me olvidé simplemente por eso, los hayan entrevistado, o los vayan a entrevistar, como dije. Pero está muy bueno, recuerden. Jueves 22:30, TV pública, Operación Cóndor. La historia de un grupo de jóvenes que aterrizaron en nuestras Islas Malvinas en una avioneta y plantaron nuestra bandera en esa parte de nuestro territorio. Que es tan nuestro como Córdoba, como Buenos Aires, como